Bienvenidos Seguros Escuchas a su programa Notiseguros Radio. Bueno, hoy estamos ocupando el espacio legalmente de seguros, solamente temporal, mientras Alonso Brito se incorpora de las vacaciones y regresa a la ciudad. Les recordamos que estamos en vivo por notiseguros.net Radio, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde por su Radio 1, dirigida por Wilmer Rosas y a cargo de los controles y de la pauta musical, excelente por cierto, en este mes de diciembre, Arnaldo Flores, que está aquí pendiente de seguirnos y dirigirnos la pauta. Bueno, iniciamos la programación alegres, siempre contentos en esta cabina, cargados de buena energía, de grandes propósitos para este año, de proyectos que seguramente veremos materializados en este año 2005, ¿verdad, Rafael? Claro, yo pensé que íbamos a venir más limpios, pero No, estamos activos, estamos además, al nivel de nuestro entrevistado del día de hoy. Además que el año empieza galopante, vamos, hoy ya 13 de enero, apenas comenzando. Sí, el equipo ABO es quien nos graba a través de Instagram, entonces ya saben que deben seguirnos y documentarse por ahí también. Un saludo planetario, claro, para ABO. Para ABO. Además que es un canal de comunicación, por ahí pueden hacernos cualquier comentario de este y cualquier otro de los programas y comunicarse con nosotros. A ver, tenemos la fortuna hoy de tener a un invitado siempre especiales y cada vez mejores. Hoy conversaremos sobre los aspectos relevantes de la ley de la actividad aseguradora y su aplicación ya de fondo para este nuevo año 2025. Nos acompaña el doctor Tony Medina, abogado, TCU en seguros. Aquí vienen personajes muy particulares. Entonces, este es un abogado que le gusta también la economía, las finanzas y los números, por lo que veo. Aquí contándole un poquito su experiencia resumida, una experiencia amplia en esta área de la actividad aseguradora. En Latinoamericana de Seguro, aproximadamente en el año 87, participó en lo que le llamaban en aquel entonces seguros de comercio de vida en Colombia, nuestro país hermano. En multinacionales de seguros fue gerente de personas, aproximadamente para los años 94-96. En Universal de Seguros ocupó el cargo de gerente de producción en los años 96-97, cuando la producción era fenomenal en aquellos años, recuerdo muy bien. En la Confederación del Canadá venezolana, ¿qué ha pasado con eso? Nos tiene que comentar. Fue vicepresidente de producción. Proseguros también, vicepresidente de producción entre los años 2006 al 2008. Y bueno, y asesor independiente en compañía de seguro, casa de bolsas, en fin, asesor financiero, le gusta también la planificación y estrategia, sobre todo comercial, por lo que veo, un hombre de amplia experiencia. Además, es juez de la República y co-redactor de la actual ley de la actividad aseguradora. Tony, de verdad, muy agradecida de que tomaras tu tiempo de venir a acompañarnos. El micrófono es suyo, el espacio es suyo. Ok, gracias a Rafael y a la doctora Malone y a Jacqueline por la invitación. Yo estoy siempre presto a compartir mis conocimientos, a compartir mis experiencias. Inclusive hoy casualmente estoy cumpliendo 40 años en la actividad aseguradora. Fui un juez prestado al Poder Judicial, ciertamente, durante mi etapa de juez, específicamente en el ámbito penal. Nunca me desligué de la actividad aseguradora, sino al contrario. Inclusive estuve asesorando a la Comisión de Economía y Finanzas que reformó la ley de la actividad aseguradora, la hoy vigente ley de la actividad aseguradora. Esta ley es una ley cuya iniciativa nació de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. En un entorno quizá un tanto cambiante. Recuerden que pasamos por una etapa de una pandemia, el COVID, y eso de alguna manera trajo consigo algunos cambios estructurales desde el punto de vista de las compañías de seguros, los intermediarios y en fin el consumidor en general se vio perjudicado básicamente por esta, no solamente desde el punto de vista de la salud, que aquejó a muchísimas personas, inclusive tuvimos decesos importantes, números importantes en decesos, pero las compañías desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista financiero, inclusive el Estado desde el punto de vista macroeconómico se vio perjudicado y en consecuencia era indispensable una propuesta de reforma, y quién mejor que la Superintendencia de la Actividad
que vino consigo a traer unos cambios interesantes desde el punto de vista formal y desde el punto de vista también de fondo dentro del negocio. Claro, pero debo entender entonces que esta ley obedece a la experticia de profesionales en el área. Sí, es importante recordar que en el año 2010 la asamblea del entonces, previa consulta pública, que fue bastante amplia esa consulta, logramos una ley, la ley por primera vez denominada la Ley de la Actividad Aseguradora del año 2010, una ley bastante consultada que en mi criterio, desde el punto de vista legislativo, ha sido el instrumento de mayor avanzada que ha tenido la actividad aseguradora en Venezuela. Pero además hay que recordar que para ese entonces, antes de la promulgación de esa ley del año 2010, la ley que estaba vigente es la ley del año 1994. De tal manera que teníamos una ley completamente desfasada, una ley longeva, una ley que inclusive no respondía a los cambios específicos que demandaba la actividad aseguradora. Pero se presentó un hecho bien interesante desde el punto de vista político, y es que en el año 2015 la oposición al actual gobierno, en este caso al gobierno del presidente Chávez, al gobierno del presidente Maduro, ganó la Asamblea Nacional. Y ese hecho trajo consigo inclusive algunas acciones o iniciativas del alto gobierno, y una de ellas fue reformar el 30 de diciembre esta ley del año 2010. De tal manera que nació una reforma, o en este caso bajo la figura del decreto ley de la actividad aseguradora del 30 de diciembre del año 2015, que en mi criterio, contrario a la ley del año 2010, ha sido o fue un retroceso. Esa ley del 2015 tuvo bastante, y yo fui uno de los primeros que la criticó, la forma como se hizo, quizá lo tempestivo de la misma, y en consecuencia se derogó el decreto ley del contrato de seguro, que en mi criterio también fue un retroceso. Entonces, pues obviamente del 2015 hasta el año 2023 teníamos una ley, lamentablemente, que marcó un retroceso en materia legislativa, específicamente en el negocio de los seguros. Inclusive estaba opuesta, por llamarlo de alguna manera, a una ley orgánica bien interesante del año 2010, que fue la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional. Claro, porque no impulsó la actividad, de hecho nos estancaron durante todos esos 10 años, casi 10 años, 8 o 9 años. 2015 estamos hablando hasta de... 2024. Sí. Y una ley que se mantenía con el reglamento del año 1999. No hubo un nuevo reglamento. Y de la gestión real de la operatividad de la empresa. Y es una situación que estamos viviendo actualmente, porque ya tenemos una nueva ley, pero todavía tenemos un reglamento pendiente de la ley. Sí, doctor, quería comentarle eso, que esto es un hecho inquietante, que al cierre del año 2024, y que según lo estipula la ley en sus disposiciones transitorias, que dentro de los 180 días continuos siguientes a la entrada en vigencia, la superintendencia tendría que dictar el reglamento. Vimos de hecho un acto público donde el Poder Ejecutivo sanciona el reglamento. No lo vimos nunca publicado de manera oficial en Gaceta. ¿Qué cree usted que ocurrió? Bueno, sin lugar a duda, es evidente hay una mora reglamentaria. Esa mora reglamentaria inclusive puede ser demandada desde el punto de vista judicial. Esa mora, cualquier interesado puede perfectamente exigir a través de los tribunales contenciosos administrativos la promulgación del reglamento de la nueva ley de la actividad aseguradora. Y es porque allá esa mora la antecede un mandato expreso en las disposiciones transitorias. Se le fijó, inclusive fue una recomendación mía, que se le fijara un plazo producto de la carencia y además la ausencia de un reglamento divorciado enteramente de la realidad, que, como lo dijo el señor Rafael, es un reglamento del año 1999, que todavía hay algunas disposiciones que podemos resaltarlas perfectamente, que están en vigencia, como por ejemplo cuánto tiempo puede tener un intermediario en sus manos un recibo pendiente de pago. Eso está en el reglamento del 99, pero de resto ese reglamento ha quedado desfasado. Entonces, esa mora reglamentaria puede ser exigida su cumplimiento a través de una demanda de abstención o carencia, así se llama el recurso, en los tribunales contenciosos administrativos. Sin embargo, yo no creo que
vayamos a llegar tan lejos, básicamente porque ya la superintendencia en su debida diligencia, en su debida gestión, promulgó y consultó un reglamento. Exhibió a través de los canales informativos que dispone de un reglamento. Y la información que se maneja tras muro es que ese reglamento está en el alto ejecutivo, específicamente en el Ministerio de Finanzas, o por qué no inclusive en la presidencia o vicepresidencia de la República, posiblemente en consulta, posiblemente en revisión para promulgarlo. El primer interesado en que ese reglamento sea expedido y puesto en vigencia es la superintendencia de la actividad aseguradora. La ganadora es la superintendencia. Bueno, ahí va a tener el apoyo del 100% de todo lo que se movida en el mundo de la actividad aseguradora. Porque fíjate, tú estás diciendo algo bastante importante, que por la mora podemos, o mejor dicho, tenemos el derecho legal de pedir que se emita a la brevedad posible. Es así. Esa mora legislativa, no es legislativa, esa mora reglamentaria trae consigo obviamente un vacío. Ese vacío es demandado básicamente por aquellos interesados, por aquellas personas que requieren del reglamento para hacerse posiblemente de algunas herramientas de trabajo. Inclusive los sujetos regulados pudieran en un momento determinado percibir del contenido del reglamento que es allí donde se encuentran las soluciones y en algunos de los supuestos también las posibles acciones que pudieran en un momento determinado ejercer desde el punto de vista administrativo, no judicial, sino desde el punto de vista administrativo. El reglamento va a cubrir, como lo dije, es un manto para las normas prudenciales que pareciera, inclusive yo he escuchado a personas que comentan que las normas prudenciales están sustituyendo el reglamento y no es así. No es así. Es bueno que aclare eso, tú que tienes bastante conocimiento. El reglamento tiene unas formalidades, por cierto, para ser aprobado. El reglamento requiere del ejecútese del Poder Ejecutivo, como lo digo, ¿no? Sin embargo, las normas prudenciales no es así. Las normas prudenciales son actos enteramente administrativos propios de la superintendencia y que en un momento determinado su modificación, su derogatoria, básicamente va a depender de un acto propio, endógeno de la superintendencia. Y en esos supuestos, voy a utilizar un ejemplo. En materia de reservas técnicas, todos los años vamos a fijar los porcentajes de la composición de esas reservas, ¿cierto? Y entonces imagínense que se le tenga que consultar a la cabeza del Poder Ejecutivo cada vez que se vaya a modificar los porcentajes para la constitución y mantenimiento de las reservas técnicas. No es así. El superintendente, por disposición de la ley y a través de una norma prudencial, puede perfectamente modificar o mantener, porque no necesariamente tiene que modificarlo, también puede mantener los porcentajes para la composición. Esto es a título de ejemplo, pero puede darse supuesto en el caso del examen de competencia para los requisitos, inclusive puede en un momento determinado el superintendente expedir a través de una norma prudencial, porque para eso es una ley marco. Esto es una técnica legislativa que en mi criterio es novedosa. Las leyes orgánicas son por naturaleza, puede darse leyes orgánicas por su naturaleza en leyes marco, pero no leyes ordinarias. Y resulta que se adoptó en leyes ordinarias ahora esta técnica de ley marco. La ley de la actividad aseguradora es una ley marco. Dentro de ella, ley marco, es una ley marco, y así es su definición. Esta ley le va a permitir al superintendente, primero, le quitamos una camisa de fuerza que viene trayendo la actividad aseguradora y el ente regulador. Desde el año 1935 hasta el año 2010, la superintendencia de la actividad aseguradora siempre tuvo una camisa de fuerza. Fíjate que tú lo aclaras bastante como ley marco, que prevé la profesionalización del productor de seguro. Ahora, para ejercer la actividad debe de ser un técnico superior universitario. Así es. Y yo vi claramente, por los años que tiene el IUS, el Instituto Universitario de Seguro,
está cumpliendo 53 años. Así es. Así como tú estás cumpliendo 40 años en la actividad y yo cumplí el año pasado 50 años en la actividad. Qué bueno. Entonces lo prevé, pero a pesar de eso tienen que presentar el examen de capacitación. Hay una cosa interesante que hace antagonismo también a los comentarios en relación a la fuerza de venta. No hay duda que el intermediario de la actividad aseguradora, el que lleva el producto a los consumidores, el vendedor de seguros, como lo quieran llamar, o esa denominación propia de Venezuela, que es el productor de seguros. Esa denominación es venezolana, por cierto. Sí. Hablar de productor de seguros es venezolana y obviamente se mantiene. Eso está encajado. Eso está encajado en la idiosincrasia venezolana. Pero fíjense, ¿por qué el corredor de bolsa, es decir, el que comercializa títulos, valores, renta fija, renta variable, necesita de una formación muy particular, muy específica, y el del seguro no? ¿Quién dijo eso? Que no. Eso es mentira. Hoy en día el intermediario de la actividad aseguradora es un asesor financiero. Otra cosa interesante, la actividad aseguradora en Venezuela tiene que ser calificada como una actividad enteramente también de intermediación financiera. ¿Qué vendemos nosotros? Aunque la gente especula en relación a lo que vendemos, que puede ser que se habla mucho de promesa, no es menos cierto que el seguro también se convierte en un recaudador de excedentes. El seguro recauda efectivo, recauda dinero, y además esa recaudación de dinero que no le pertenece a la compañía de seguro. Importante eso, porque el dueño de ese dinero es el asegurado, el tomador, ellos son los dueños. Entonces, si la compañía absorbe liquidez, fíjense, la compañía de seguro absorbe liquidez, eso es importante. Y entonces interviene en los mercados financieros. El intermediario no puede quedarse por fuera, claro. Él tiene que saber de eso bastante, él tiene que saber. Fíjense, las reservas técnicas, otra vez para tocar el tema, allí hasta un 15% podemos representarlas en renta fija. ¿Sabe un intermediario de la actividad aseguradora qué es una renta fija? Por ejemplo, sabe cómo representarla. La ley contempla ahora ir a la casa, a la casa de bolsa. Entonces el intermediario tiene que saber eso, tiene que saber que es una renta fija. Pero no conforme con eso, fíjense lo interesante de este tema. ¿Sabe el intermediario? Una de las dejadez que ha tenido la actividad aseguradora en Venezuela ha sido precisamente que el consumidor de seguros de salud, bastante afectado por cierto, no acude a los tribunales, no demanda a la compañía de seguros. Son pocas las demandas que ha tenido el sistema judicial en Venezuela, específicamente reclamando rechazos, por ejemplo, por enfermedades preexistentes o enfermedades congénitas, o rechazado por violación del principio de la indisputabilidad de la póliza. No han ido a los tribunales. Entonces, eso genera poca jurisprudencia y en consecuencia poco conocimiento en esa materia. ¿Qué hace la compañía de seguro? Con el respeto que se merece, porque yo estoy en una compañía ahorita, por cierto. La compañía de seguro, de alguna manera, interpreta desde su visión lo que es una enfermedad preexistente, lo que es una cláusula de indisputabilidad. En esta ley ha quedado claro, por cierto, cuando a mí se me consultó a cuánto tiempo bajábamos la indisputabilidad de la póliza, yo dije 1 año. Al final la dejaron en 2, pero yo propuse que bajaran la indisputabilidad de la póliza del seguro de salud o de HCM a 1 año. Inclusive, y a 1 año básicamente por darle una franja de protección a la compañía de seguro. Y esa franja de protección tiene un nombre y un apellido. Se llama etapa precontractual. Se generan obligaciones en la etapa precontractual en la actividad aseguradora. Hay que explotar la etapa precontractual. Hay que decirle al seleccionador de riesgo, selecciona riesgo. Mejor tu riesgo. Selecciona riesgo. No le dejes, no le atribuyas la carga de demostrar patologías al que quiere consumir seguro. Eres tú el que está llamado a seleccionar el riesgo. En todo caso también demostrar la persistencia. Es así, entonces eso está a cargo de la aseguradora. Esta ley tiene esas particularidades. Esta es una ley. Después de los 2 años. Sí. Ahora es después de los 2 años la indisputabilidad de la póliza, pero nada dice por qué mañana el superintendente no la puede bajar a 1 año. Si es a través de una norma prudencial. Bueno, el superintendente nos ha sorprendido con muchas cosas. Puede sorprendernos ha sido un buen superintendente, una persona que se ha manejado con las 2 manos, ha entendido el negocio. Yo en lo particular lo aprecio su trabajo, quiero decirlo. En lo personal no es mucho lo que puedo decir porque no lo conozco en lo personal, pero efectivamente el trabajo sí lo conozco y bastante, lo ha hecho bastante bien. Se tomó la iniciativa en el momento indicado, fue el que propuso la reforma.
ha sabido manejar las compañías, se ha entendido que las compañías han necesitado liquidez. Y él se acerca a las compañías de seguro, conversa con las compañías de seguro, los invita. Igualmente sucede con los corredores, con la fuerza productora del seguro del país. Ha buscado el acercamiento. Ha buscado, tiene ese concepto de verdad muy acertado que hay que escuchar. Bueno, Sí. sí, se han abierto los espacios Sí. para tanto para la consulta pública, como usted lo comentó anteriormente, como para ese acercamiento directo dentro de la institución. Cosa que tal vez antes no solía hacerse. Yo creo que es evolución también, evolución, los nuevos tiempos, los tiempos de la inmediatez, de la comunicación, hacen necesaria esta apertura de la superintendencia con nosotros los actores de la actividad. Bueno, discúlpeme que se me pasó decirle que el doctor Tony Medina está a cargo de la responsabilidad de la presidencia ejecutiva de Suma Seguros. Bueno, éxitos, Sí, muchas felicidades en su gestión. Bueno, estamos aquí para Me apoyarlos. uno a esa felicitación y a ese deseo. Y ojalá te salga adelante pues, es una buena empresa. Es una buena Sí, yo le empresa. tengo muchos recuerdos desde que se inició en el grupo asegurador Ávila, todo lo que derivó para que Suma Seguro hoy día Y desde aquí existiera, le mandamos un gran saludo a Jenny Rodríguez, a la profesora Jenny Rodríguez, quien es la presidenta de la Junta Directiva. Así como a Tony le deseamos el mayor de los éxitos como presidente ejecutivo de Suma Seguros. que es un reto, que Suma, lo hemos hablado, los sí. retos de hoy Suma día. va a sorprender, Sí. está Ahora sorprendiendo. esperemos. Suma es una compañía que viene a dar una talla y viene a cubrir unos espacios que en este momento están desasistidos. Y les voy a poner un ejemplo, por cierto, a propósito, y no es para hacerle propaganda a Suma, sino fíjense, en junio estaba aprobada la tarifa de responsabilidad civil Sí, de automóvil, ujú. estaba aprobada, no había salido todavía. Resulta que salió con las nuevas normas prudenciales. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos, a propósito de la evolución, tomándole la palabra a la doctora Jacqueline, es que en efecto vamos a evolucionar. Entonces el seguro de responsabilidad civil se dejó en manos de una cantidad de personas, de actores, que obviamente cubrieron el espacio que las compañías de seguro no cubrieron, que es comercializar el seguro de responsabilidad. Y eso pasó a ser asistido por personas que no eran sujetos regulados. Hablamos de cooperativas no autorizadas, hablamos de sociedades mercantiles que venían al seguro de responsabilidad civil. Resulta que ahora sale la nueva tarifa de responsabilidad civil y Asuma, entendiendo el negocio, partió de este supuesto: vamos a vender seguro de responsabilidad civil, porque es que ya yo tengo experiencia probada en el tema. Genera liquidez. Mucha La liquidez, responsabilidad civil. Mira, Lo yo me acuerdo mucho de un hombre con el cual tú trabajaste. Trabajé de y allí. yo trabajé, que era don Orlando Castro. Así es. Orlando Castro dice: ¿qué está pasando? Falta efectivo aquí, cuando él dirigía Latinoamericana de Seguros. Y entonces, para la calle, para las estaciones de servicio, toda esa muchacha Así es. activa buscando el efectivo que hacía falta, porque él dijo: el efectivo está en la calle, Claro, está claro. ahí, vamos a buscarlo, porque la responsabilidad civil de vehículos es obligatoria. Así es. Mira, y sin que suene vanidoso, dije, hay que vender seguro de responsabilidad civil. ¿Dónde están ahora las compañías de seguro? Todas están vendiendo seguro de responsabilidad civil. Inclusive hay compañías con exhaustivas y extensivas campañas a nivel de redes sociales comercializando sus seguros. Inclusive hay toda una red de compañías que ya se dieron cuenta que el seguro de responsabilidad civil es un buen negocio. El parque automotor venezolano, y en especial el parque de motocicletas, es extenso. Ni siquiera se me pierde la vista la cantidad de motos que tiene este país. Pero además súmale la cantidad de accidentes de tránsito. Todos los días tenemos un accidente de tránsito con motos. ¿Qué demanda eso? Protección. ¿Qué demanda eso? Seguros. Entonces, al final del día, todas las compañías de seguros entendieron que la responsabilidad civil es un negocio. No es la baratija, ni es el niño perdido de las compañías de seguros. No. Entonces por eso decía que Suma va a dar una sorpresa, porque tenemos necesariamente que ponernos creativos, porque nadie tiene seguros, nadie está comprando seguros. Es así. Y yo le digo a Tony que va a tener un éxito, porque él es un hombre de la actividad aseguradora. Es como me decía un amigo: Rafael, tú vas a tener éxito en un futuro proyecto que yo tengo, porque yo también vengo del mundo asegurador.
Fíjate, tú nos conversabas al principio, aquí detrás de los micrófonos, que tú pasaste por el INSS. Así es. Fuiste al Instituto Universitario de Seguro y te formaste como técnico superior universitario en seguro. Luego te fuiste a la UCB y te formaste como abogado. Así es. Bueno, y luego de ahí has seguido una gran carrera como gerente y presidente de compañía de seguro, tanto nacional como internacional. Así es. Luego regresa, te haces juez de la República, entras en la reforma de varias leyes, que por cierto me preguntaban que se hablaba de reformar esta actual ley que entró en vigencia el 29 de marzo del año pasado, el año 2024, de que una nueva ley sí o una reforma no. En ese momento yo creo que tú interviniste y hiciste énfasis que era preferible una nueva ley. Así es. No hay duda que a pesar de que el título de esta ley o la iniciativa legislativa se concluyó con una reforma y se llama reforma parcial, todo el que conoce los antecedentes legislativos o por ejemplo lo que conoce las antiguas leyes se van a dar cuenta que esta es una nueva ley. Esta es una ley que se revisó toda sin excepción, inclusive desde la redacción, en este caso para darle forma, desde su estructura inclusive y desde el número de artículos. Se redujo el número de artículos, por ejemplo, que es interesante ese tema, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en mi criterio, desde el punto de vista de la forma, esto es una nueva ley. Una ley que inclusive le ha costado adaptarse. El mercado asegurador venezolano le ha costado, el choque ha sido un tanto complejo y básicamente por este criterio que acabo de fijar, que para mí esto es una nueva ley. Ahora, interesante también partir de este supuesto. Esta es una ley que se aprobó en segunda discusión en octubre del año 2022. En octubre del año 2022 se aprobó en segunda discusión y entró en vigencia 13 meses después, el 29 de noviembre, se publicó en Gaceta del año 2023. 13 meses después se tardó el ejecútese de esta ley. Durante esos 13 meses hubo mucha resistencia a que se publicara. No hay duda que los actores de distintas corrientes hicieron peso y contrapeso para que se publicara o no se publicara, pero al final privó la sensatez. El gobierno entendió que hacía falta una nueva ley de la actividad aseguradora, en este caso bajo la figura de la reforma parcial, pero no es menos cierto. Por ejemplo, fíjense que aquí desapareció la unidad tributaria, un indicador que estaba hiper desfasado. Nosotros para antes de noviembre del 2023, el capital para una empresa de medicina prepagada eran $3,000. El capital hoy para una empresa de medicina prepagada es 160,000 euros. Entonces, en el año 2023 era perfectamente posible hasta el 28 de noviembre hacer una empresa de medicina prepagada con $3,000. Pero el registro pedía $13,000. Pero además los gastos de registro eran más altos que el capital que se le exigía con la ley anterior, con la ley del 2015. Entonces tú decías, bueno, pero ¿qué es esto? Como yo pongo 3,000 de capital y en puro registro gasto 5,000. Eso es correcto. Entonces no tiene sentido. Claro, con respecto a eso hay un tema que quisiera resaltar, que ha sido también un choque importante en la adecuación a la nueva ley, es, por ejemplo, entre tantas disposiciones, el tema de los capitales anteriores y los actuales. Por ejemplo, para una empresa que aún no actualiza los capitales, que no se pone a derecho, si presenta pérdidas durante el ejercicio, cualquier pérdida va a superar el 50% de ese capital y ya cae en una medida administrativa. Ok, eso está pasando actualmente con algunas empresas que en algún momento fueron muy importantes en nuestra actividad. Yo quiero destacar este punto porque choca el tema de que la superintendencia te aplique una medida porque estás presentando una pérdida por el 50% del capital cuando en algún momento ese capital fue suficiente. Claro, no lo es ahora. Entonces, ¿cómo hacemos? La empresa de seguro, me imagino que sus accionistas están en esa fase de adecuación, porque no es fácil obtener esa cifra que estamos hablando en euros. Bueno, tienen que el patrimonio, hacer inversiones, en fin.
En ese periodo de adecuación resulta que te aplica una medida administrativa porque la empresa está presentando pérdidas superiores al 50%, que es el artículo 86 de la ley. De hecho, el artículo 84 de la actual ley. El artículo 84 establece cuáles son esas medidas administrativas bien punitivas, bien fuertes, y son aplicadas en su totalidad porque lo estoy viviendo actualmente en el mercado. Además que debemos tener en cuenta, como les dije, la responsabilidad solidaria de accionistas y directores, de hecho, que lo estipula el artículo 87. Debo hacer la acotación, que también lo hemos comentado acá, que quedan exceptuadas las empresas del Estado también de esta disposición, del requisito también de composición de accionistas, capitales mínimos de garantía. Doctor, ¿qué va a pasar en este año 2025, que ya tenemos un año completo de adecuación, unos cuantos meses, pero qué pasa con las empresas que no tienen la capacidad, sus accionistas no tienen la capacidad económica de responder de forma inmediata a esta disposición de ley con respecto a los capitales? Fíjate lo siguiente, no es ajeno lo que acabas de explicar, básicamente en relación a las medidas administrativas, porque la Superintendencia de la Actividad Aseguradora en efecto está visitando a las compañías de seguro y le está imponiendo medidas administrativas, en este caso inspecciones permanentes, para vigilar que se cumplan con la capitalización de las empresas. Ciertamente, el capital de todas las compañías de seguros quedó en cero, todas quedaron en cero. Requiere el negocio de los seguros un proceso de cambio, y específicamente el más importante es la capitalización. ¿Qué persigue la superintendencia? No cerrar las compañías de seguro. La superintendencia no está cerrando compañías de seguro, y esa inspección permanente persigue básicamente es un acompañamiento. Nosotros tenemos, y sin que suene a cuña tampoco lo de la superintendencia, esta superintendencia no es interventora, eso es importante tomarlo en cuenta. Esta superintendencia no es inquisidora. Por cualquiera, tal como lo describió la doctora Jacqueline, todo eso genera esa pérdida del capital en un 50 o más por ciento, inclusive como lo acabo de describir yo en cero, genera de inmediato una intervención. Y puede darse el supuesto de que una intervención a puertas abiertas o a puertas cerradas, dependiendo de los pasivos de esas empresas. Resulta que esta superintendencia no ha cerrado la primera y no la va a cerrar tampoco. Esta es una superintendencia que está de la mano, en mi criterio, así yo lo observo, de los accionistas, haciéndole llamados, y no un plan de reestructuración, porque ya ese tiempo pasó, ya se dio un tiempo para que presentara un plan de reestructuración. Lo que le está diciendo a la superintendencia es: pon la plata, pongan el dinero en el negocio. Recuerden que al inicio yo dije que este es un negocio de intermediación financiera. Nosotros trabajamos con los reales ajenos. A nosotros viene un asegurador y nos dice: toma los reales por adelantado de 365 días para que me protejas. Entonces el dinero yo te lo estoy dando por adelantado, y aquí este es un negocio que hace muchísimo tiempo dejó de ser visto de trabajar con los reales ajenos, de financiarnos con los reales ajenos. Aquí ya la gente, por ejemplo, tú no puedes con las primas financiar, financiar primas con el mismo patrimonio, con el patrimonio propio exacto, de la empresa. el patrimonio propio de la empresa, tú no puedes financiar prima. Entonces, este es un negocio que hay que poner plata. El que no entienda que la actividad aseguradora, las compañías de seguro, ya no se manejan con el criterio del siglo pasado, del siglo XX, donde yo trabajo con los reales de los asegurados, y no, que hay que poner plata. Sí, un amigo mío me decía, dueño del 70% de una compañía de seguro que está rankeada: Rafael, aquí hay un éxito total, pero resulta que me acaban de informar que tengo que meterle más real a la compañía de seguro. ¿Cómo es eso? Explícame, por favor. Bueno, cuando tú vienes a ver el tema que tú estás tocando de la compañía de seguro, también la ley prevé las funciones. Así es. Tú tienes que ir a esa práctica si no puedes meterte la mano en el bolsillo o no la quieres meter. Va a funcionar en empresa. Igualmente me decía un amigo de Maracay: Rafael, aquí existían 22 sociedades corretadas de seguros y quedamos 3 en el mercado. Porque tú sabes que la ley también prevé la capitalización de la sociedad corretaria. 15.000 euros. Entonces tú montas una empresa de medicina prepagada, que en ese momento con $3,000
y una sociedad correcta de seguro tenía que inyectarle 15.000 Así dólares. es. Lo que pasa es que este es un negocio cuyo retorno de inversiones a largo plazo, y eso es un tema que también lo hemos discutido por acá. Estamos tan interesantes que se nos ha olvidado de la pausa musical. Sí, sí. Arnaldo. Vamos a una Vamos a pausa una musical y quedamos en el aire Sí. con un tema que quiero insistir con nuestro invitado, con reforma no, nueva ley sí. En vista de los desacuerdos que tiene la ley pasada también, los problemas técnicos que tenía, es interesante lo que tocó el doctor Tony Medina, la ley 2010, luego la siguiente ley. Si era tan buena esa ley del 2010, ¿por qué se permitió ese cambio en ese 2015? Ya regresamos. Bueno, continuando con el Instagram, Aquí estamos por ahí, siguiendo sí, el Instagram. continuamos con el Instagram. Bueno, infórmelo, Sí, Ahí doctora. vienen saludos que le Sí, envían. saludos. A ver, vamos. Uy. Hoy, wow, María Milagros, ¿sí? Sí, bueno, y nuestra Selene compañera, Parra, que Selene nos sigue. Parra. Carlos Saludos. Ávila, también amigo. Sí, sí, también, Carlos amigo de la Rojas, casa. Rosa Ortega y Orlando Rodríguez. Orlando Gracias Rodríguez. por seguirnos. Excelente Gracias, información gracias de por hoy. estar pendiente de nosotros. Sí, el doctor Tony quería que nos comentara sobre qué pasó con la Confederación del Canadá Venezolano. Chica, la Confederación del Canadá fue una compañía, no existe ya, pues, Sí. una compañía que se liquidó. La Confederación del Canadá, tuve el honor, por cierto, de subastarla. La subastamos, ella cayó en manos de Fogade, porque la Confederación del Canadá formó parte del grupo principal, así se llamó ese grupo de banco principal. Ellos eran los dueños de la Confederación del Canadá Venezolana. Esta empresa ha sido la única empresa que funcionó intervenida. Es una empresa que se intervino a puertas abiertas, fue muy bien llevada, una empresa bien capitalizada, y se logró subastar y la compró. En ese entonces la compró el grupo Cavendes. El grupo Cavendes la compra, y la compra con estas irregularidades que han ocurrido en el país, que la compró sin plata. Algo así como que pidió un dinero prestado, se lo prestaron en efecto, cuando el Estado, en este caso Fogada, le pidió que entregara el dinero, el prestamista, o en este caso el banco que le ofreció el dinero, no le cumplió, y lamentablemente la empresa se perdió esa Tuve la inversión. oportunidad de trabajar con la Confederación del Canadá en Maracay. Qué bueno. Creo que Hipólito Amador era quien la presidía en aquel momento. Luego Orlando Castro se lo llevó a Latinoamericana Seguro. Sí. Que por cierto, ahora que hablas de Latinoamericana, se me ha acercado bastante gente, ¿viste? Que trabaja en el grupo Latinoamericana. Ahora que estoy en Suma, se me ha acercado bastante Por eso es gente. que yo digo que como tú eres un Se me hombre de acercaba la bastante. actividad aseguradora, miembro de este sector de hace 40 años, lo está cumpliendo ayer o hoy. Entonces el brindis es por la casa sí, general. claro, la casa paga, ¿no? Por cierto, ahora que nombraste el instituto, yo soy profesor del instituto. Sí. Doy la clase de posgrado en Derecho de Seguros, en el posgrado de Derecho Mercantil. También doy clase en la materia mía, se llama Derecho de Seguros Personales. El tema, a propósito de la ley, de esta ley del 2015, cuando hablas de que la ley, eso fue una ley política. El que me esté escuchando y le duela no hay ningún problema, pero hacer una reforma el 30 de diciembre ha sido como algo como muy extraño, que llama bastante la atención. Y a mí como nadie me lo ha explicado, la conclusión a la que yo llego, que es como el mes de enero, el 6 de enero entraba la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de un personaje que le ha generado tristeza a este país, que es de Juan Guaidó. Se le dice la asamblea de Juan Guaidó, una asamblea terrible, una asamblea que entró con amenazas, pero entonces resulta que lamentablemente el gobierno se preparó para que estos señores no reformaran la ley. Sí. Les estamos presentando Noti Seguros Redar. De nuevo con ustedes, estaba en Instagram dando sus declaraciones nuestro invitado, el doctor Tony Medina, presidente de Suma Seguros. Continuando con la doctora Mallory, quien tiene los micrófonos ahora. Claro, bueno, espero que el tiempo no nos va a alcanzar para tantos temas que quiero abordar, pero aprovechando su visita, quiero conversar algunos temas que no los converso con cualquier otro invitado, porque usted conoce más el tema de la ley. De estas novedades contempla la ley
Ya conocemos por fin las funciones del defensor del tomador, del asegurado, beneficiario, contratante, usuario y afiliado en caso de la medicina prepagada, para la protección de los derechos de estos, ¿ok? Como una unidad dentro de la estructura organizativa de la empresa. Pero lo que me parece particular es que tiene que estar contratado y pagado por el asegurador. Entonces, doctor, las funciones de esta figura no son contrarias al concepto de lo que es defensa legal, o debemos darle otra interpretación y en todo caso como un procedimiento civil. Fíjate, durante los antecedentes, por cierto, el único que puede hablar de antecedentes legislativos soy yo, sin que suene vanidoso, porque yo sé, yo conozco muchísimos abogados, inclusive he tenido la oportunidad de formarlos, personas a las que yo respeto, por cierto, pero todos pueden hablar de la ley, del producto terminado, pero de los antecedentes les puedo hablar soy yo. Entonces fíjate, cuando nosotros propusimos el defensor del asegurado, ese defensor inicialmente estaba planteado que lo pagara las compañías de seguro, el sueldo lo pagara la compañía de seguro, pero lo contrataba la superintendencia, de una terna de defensores. En principio nació así, pero se aprobó distinto, básicamente porque hubo resistencia a esa forma de concebir al defensor, quizás un poco por ese criterio que usted acaba de describir, que parece contradictorio, pero fíjense lo interesante del defensor. Primero, es un sujeto regulado, para empezar por allí, de tal manera que ese defensor tiene obligaciones, tiene sanciones, inclusive ese defensor no puede actuar como un brazo ejecutor de una compañía de seguros, no puede formar parte de una estructura de alcahuetería o de sinvergüenzuras, tiene que ser un verdadero defensor. Pero esta figura novedosa que ya estuvo en la ley de banco, en la actividad aseguradora, ha nacido tenue, que ha sorprendido inclusive a la misma superintendencia. Los defensores de las compañías, por cierto, están acreditados ya por la superintendencia. Toda la compañía tiene su defensor. Y aquella compañía que no lo tenga, la superintendencia se lo va a poner. De una terna que ya también se lo va a asignar la superintendencia. Las funciones están claras. Tiene las atribuciones para hacerlo. Tiene las atribuciones. El defensor no es, repito, no es un sujeto alcahueta de la compañía de seguro. Si la compañía de seguro no tiene la razón, hay que decir que no tiene. Yo tengo un caso de que un defensor del puesto, vamos, así de la empresa de seguro, me rechaza. Hacemos los análisis, no, esto no es rechazable. Opté por ir al defensor del asegurado, pero de la superintendencia. Me dice, no, tú estás en todos los derechos, Rafael. Este caso es procedente. Así es. Así es. Entonces, fíjense, este ejemplo que tú estabas describiendo no debe repetirse. El defensor tiene su dictamen es vinculante para la compañía de seguro. Es vinculante para la compañía de seguro, de tal manera, yo en mi experiencia particular, yo tengo mi defensor, en este caso una defensora, ya estoy inclusive difundiendo la información, haciéndole los pendones, ya tiene su cuenta de Instagram, tiene su teléfono directo, se va a encartar en cada una de las suscripciones que se hagan, que cuentan con un defensor. Repito, esta es una figura novedosa para la actividad aseguradora, pero que se las trae, de verdad que sí que se las trae. No es un alcahuete de la compañía de seguro. Si no tiene la razón, hay que decirle, no tiene la razón y en consecuencia está mal rechazado, te estás tardando en pagar, hay un retardo en el pago, hay una omisión en pronunciamiento. Ese es el defensor de la seguridad. No, y ahora la compañía debe pagar en los 20 días. Tiene 20 días, esa es otra modificación. Sí, otra modificación de la ley. Es a favor del asegurado. Es a favor, pero fíjese, un poquito para entender un poquito, los reglamentos son la definición procedimental de la gestión de seguros. Esto se estipula porque las normas prudenciales, el reglamento no puede ser tan explícito. El reglamento te dicta la pauta, pero ¿qué hace la norma? Te define el paso a paso, el procedimiento a seguir. Por eso esta extensión tan amplia de las normas, porque aquí tiene que abarcar casi toda la actividad aseguradora. De hecho, hay un tema importante, en las normas se establece cómo el cálculo de las reservas, que lo hablamos acá, cómo se debe constituir,
las normas contables, cómo llevar las cuentas, cómo la correlación con la actividad técnica, porque una está relacionada con la otra, la adecuación tecnológica, en fin. Y una de ellas muy importante que yo quiero resaltar en esta oportunidad, en el tiempo que nos queda, es esa buena práctica del gobierno corporativo como una disposición de ley hoy día, que también es una gran novedad, y que el venezolano, como es tan desentendido un poco de su actividad comercial, le pega mucho, sobre todo a los accionistas y directores. ¿Okay? Así es. Es importante, voy a resaltar algunos puntos que quiero que queden bien claros a nuestros seguros de escucha y que nos siguen por el Instagram, que es obligatorio hacer cumplir la implementación efectiva del CIAR. O sea, hay que tomarlo en serio, ¿okay? Que muy en serio se lo toma la actividad bancaria en este país. Un sistema eficaz y permanente de control interno, deficiente y ausente en muchas empresas de seguros, se lo digo con propiedad. Esto como mecanismo de información y de comprobación de actividades, de control interno. Transparencia, sí. Transparencia, eso es transparencia. Además de la auditoría interna, hay empresas de seguros que no tienen auditoría interna que cumpla con las normas aplicables también y las normas universales de contables, ¿ok? De la capacitación de los miembros de la junta directiva, señores, capacitados, directivos capacitados de la junta directiva administradora, como se denomine, los cuales deben poseer una formación académica comprobada y actualización por demás continua con respecto a las áreas relacionadas con la actividad aseguradora. Yo creo que ya definitivamente nadie se escapa de la profesionalización en esta ley. Nadie. La revisión continua de las políticas generales de la empresa. Los directores no se ocupan de accionistas medios, ¿okay? En especial las relacionadas con la estrategia comercial. Muy importante que esto está definido en la ley. Así es. ¿Okay? La supervisión a la alta gerencia. ¿Okay? Ya los gerentes no pueden hacer lo que gusten. Sí, no hay discrecionalidad. No hay discrecionalidad. El desarrollo de objetivos y medidas de desempeño. Debe haber una planificación estratégica, medidas de desempeño, o sea, debemos ser medidos. ¿Okay? Todo esto abarca muchas cosas interesantes en lo que se refiere a la buena gerencia, ¿okay? De la actividad aseguradora. Al buen gobierno corporativo. Buen gobierno corporativo. Y todo esto para un control eficiente y el uso efectivo de los recursos. Los recursos no son de los dueños, de los accionistas, son de los asegurados. Entonces, ¿cómo usted cree que será esta adaptabilidad para la buena práctica del gobierno corporativo? Sí, no hay duda que todas las compañías de seguro acaba de acertar en algo muy interesante, y es el tema de las auditorías internas. La auditoría interna está asociada a una palabra contundente que nosotros le llamamos transparencia. Aquí todo tiene que estar a la vista, todo tiene que estar exhibido. Aquí las compañías de seguro no pueden generar números ocultos ni cifras negras, extracontable o esconder cifras. No, tú tienes que ser una compañía, no llevar una doble contabilidad, tú tienes que ser una compañía exhibida al público. De allí viene la transparencia. En el caso de la compañía que yo estoy al frente, nosotros tenemos un buen gobierno corporativo fundamentado esencialmente en la transparencia, en la exhibición de las cifras, en la exhibición de los números, y además el control interno. La auditoría interna es fundamental. La auditoría interna te va a permitir en un momento determinado inclusive controlar cosas tan sencillas como las impresiones, el uso de las redes sociales dentro de las instalaciones, el uso del teléfono, y en algunos de los supuestos los mecanismos que deben llevar a lo esencial de una compañía de seguro, que se llama servicio. La compañía de seguro tiene que fundamentar todo su gobierno corporativo en el servicio. Los altos el servicio es importantísimo, servicio, sí. El tiempo de respuesta a la gente hay que atenderla. De calidad, sí. El que quiere vender más tiene que fortalecer su servicio. No hay otra forma de hacerlo, porque el intermediario tiene que sentirse bien atendido, el asegurado bien atendido, el proveedor bien atendido, y básicamente lo más elemental de un negocio, que se llama servicio. El que lo entienda va a generar, yo lo llamo ganancias, no a largo plazo, sino a corto plazo. Bueno, esperemos que ese sea el resultado. Además, que para concluir un poquito y darle el espacio a Rafael, que lo olvido,
Se habla a través del Ejecutivo de una reforma constitucional posiblemente, ¿no? Sí. Hacemos también la salvedad de que tenemos un código de comercio totalmente desactualizado en la realidad mercantil del país. Entonces también he leído sobre una agenda de transformación, un plan de gobierno nacional que habla de una transformación económica para los próximos años. ¿Esto tendrá algunas repercusiones en nuestra actividad aseguradora? Fíjate que para el año 2024, la Asamblea Nacional, que por cierto lo vamos a calificar también ahora de mora legislativa, ahora sí vamos a hablar de mora legislativa, porque el ciudadano presidente de la Asamblea ofreció para el año 2024, dentro de su agenda legislativa, un código de comercio electrónico. Y ya en mi caso particular, cuando participé en la reforma de la ley de la actividad aseguradora, fui invitado a hacer un nuevo código de comercio. El código de comercio venezolano data del año 1919, para que tenga idea, pero específicamente en materia de seguro es del año 1904-1862. Nosotros hablamos en los mismos términos. Sí. Hasta el año 2001, desde el año 1862 hasta el año 2001, se habló que el contrato se probaba y se perfeccionaba con un documento público o privado llamado póliza. En el año 2001 ocurrió el cambio más importante que ha tenido la actividad aseguradora en los dos últimos siglos, en el siglo XX y en el siglo XXI, y es que se pasó de una póliza solemne a una póliza consensuada. Ahora la póliza se prueba y se perfecciona con cualquier documento, con cualquier medio de prueba, inclusive para los acuciosos, porque yo sé que hay abogados estudiosos en la materia, el que ha tenido la oportunidad de leer las normas prudenciales relativas al contrato de seguridad de medicina prepagada se va a conseguir con un artículo que señalaba el anterior y que decía que el asegurado que tenía intenciones de probar la relación contractual con la compañía de seguro podía acudir a cualquier medio de prueba a excepción de la de testigos. Y en la nueva reforma eliminaron la prueba de testigos, de tal manera que inclusive se puede permitir al asegurado promover como mecanismo válido de prueba, en este caso para demostrar la relación contractual, un testigo. Entonces ese es el cambio más importante que ha tenido el seguro en Venezuela en los dos últimos siglos. Pasamos de una póliza, de un contrato solemne a un contrato consensual. Eso es lo más importante. Ahora, el Código de Comercio venezolano, no hay duda, la mayoría de sus libros están derogados. Queda, por ejemplo, en la materia de atraso y de quiebra. Ahí queda vigente todavía. Ya nos queda poco tiempo. Yo quería incluso tocar un tema que lo tuvimos en el semanario informativo Notiseguro.net sobre los costos razonables, pero vamos a ver esa materia para un próximo programa. Y nos queda tarea, Maloni, sobre lo solemne y lo consensual, que es un tema que debemos desarrollar ampliamente, que acaba de exponer el doctor Tony Medina. Así es. Bueno, doctor, muy agradecida por su tiempo, por haber ocupado este espacio con nosotros. Tiene las puertas abiertas para siempre a la orden, a la disposición de todas aquellas personas que se toman la iniciativa de transmitir conocimientos, de transmitir información. Yo en lo particular no me canso, yo sigo estudiando, inclusive soy alumno, soy profesor, vivimos permanentemente estudiando, escribiendo artículos científicos, inclusive en algunos casos publicándolos. Es interesante que sepan que aquí desde mi tribuna yo estoy a la orden para lo que haga falta. Todas las personas que requieran de algún aporte que pueda, desde muy modesto o de muy simple que sea, yo estoy a la orden para hacerlo, y gracias por la invitación a todos ustedes. Van a llegar muchas personas. Nosotros tenemos varios radioescuchas, pero es que después vienen las réplicas de esta programación, y hemos tenido, mira, el último programa que tuvimos aquí, a 2.557 personas siguiéndonos en el programa de Notiseguro Radio. Pero por todo lo que tú acabas de exponer y lo que sentimos de verdad esta actividad, cuando tú dices las puertas abiertas, yo creo que vas a tener que cerrarlas y esperar un momento. Yo te voy a sugerir un tema, por cierto, y con eso voy a concluir. Hay confusión, todavía hay confusión con el tema de las enfermedades persistentes. Es importante que sepa eso. Hay gente que todavía cree que las enfermedades persistentes tienen cobertura, y eso es mentira. No se le puede engañar a la gente. Nunca una compañía de seguro va a cubrir una enfermedad persistente.
porque atenta con el objeto del contrato de seguro, en este caso el riesgo tiene que ser futuro posible e incierto, y las enfermedades preexistentes son ciertas, no son inciertas, y el único riesgo no la puedes ocultar en tu organismo. el único riesgo, como lo dice, inclusive lo dicen todos los contratos de seguros en el mundo, el único riesgo cierto que tiene efectos de asegurabilidad es la muerte. Pues nada, es lo único que puede asegurarse, ¿verdad? De resto, las enfermedades preexistentes atentan contra el objeto del contrato de Como seguro. dice el doctor Guillermo Corredor Vargas, no es un seguro de vida, Rafael, es un seguro de muerte. O sea, que ¿Por se qué? debería Porque tú servir vas a indemnizar el compuesto desde ya, a ¿cierto? tu beneficiario con tu muerte. Así es. Entonces hay un error conceptual con eso, y yo no me canso de explicarlo y no me cansaré de decirlo. Entonces hay gente que no, que esta enfermedad es persistente, la compañía no me la quiere pagar, y bueno, y la compañía no te la paga, por cierto, porque no tiene cobertura. Y eso está contemplado en las condiciones generales. Así es. Lo que pasa es que la carga de la prueba está acá. Es obvio, es obvio, es Le obvio. corresponde al A la asegurador. Entonces, ¿Te acuerdas que bueno, nombré una etapa que se llama la etapa precontractual? Sí. Hermosa etapa, allá hay obligaciones, igual que con la franquicia. Cuando usted va a comprar una franquicia en McDonald's, lo primero que hace es venga para hacer un recorrido por la franquicia. Por aquí se hace la hamburguesa, aquí se hace la salsa, aquí se pican los vegetales, y aquí se ve la hamburguesa ensamblada. Eso vale 10 minutos. Eso sí, para usted llegar a esa etapa, usted tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad que no va a revelar lo que el trabajo que estamos haciendo. Pero en el seguro hay una etapa precontractual muy poca difundida, muy poca explicada, pero hay una etapa precontractual. Sí la hay, y hay obligaciones, por cierto. Entonces la compañía está obligada a seleccionar riesgo. En el 2010 seleccionaban riesgo. Cuando le avisaron, en las prohibiciones le dijeron, mira, no se puede alegar como causal de rechazo en las enfermedades preexistentes. ¿Qué empezaron a hacer la compañía de seguro? Exámenes médicos de selección, a los hombres de tal edad el de próstata, a las mujeres de tal edad los exámenes ginecológicos. Empezaron a seleccionar, y en algunos casos, otras empezaron a rescindir cartera, sí, a rechazar renovación. Bueno, ya nos encontramos ahora sí, no en la etapa final, sino en el final de la programación. Estamos agradecidos con el doctor Tony Medina por haber aceptado la invitación de Notiseguro Radio. A todos los amigos y seguro escucha y oyentes, también estamos en Instagram, que están conectados con nosotros. Ese mensaje de despedida se lo dejo yo a la doctora Jacqueline Maloney para ustedes. Bueno, cerramos nuestra programación por Radio 1 Dial 1340 AM, Instagram, notiseguro.net Radio, síguenos. Y bueno, ya saben, juntos somos más. Así que Juntos bueno. somos más. Gracias por todo. Buenas tardes.